Buenas tardes a todos. Como ustedes han sido testigos, pues hemos convocado esto que fue una audiencia para examinar los retos, el estado del arte, el balance de lo que ha sido pues las acciones del Estado y de la sociedad en materia de protección de líderes y lideresas sociales. Y como lo han visto ustedes, en primer lugar hemos llegado, yo rescataría un par de conclusiones que es bien importante, y es que el esquema y el sistema de protección de los líderes y de lideresas ha demostrado en primer lugar su insuficiencia y ha cumplido un ciclo que fue el de la protección individual, el de la protección urbana, el de la protección reactiva, y estamos frente a nuevos fenómenos, en donde tenemos que ser innovadores, en donde tenemos que pensar en las comunidades, en la participación de las mismas, en la necesidad de lo vibrante que es toda esa presencia de los grupos étnicos que son protagonistas del cambio y por supuesto son objeto de protección constitucional desde 1991. Y hoy estamos de cara a la necesidad de construir un sistema de protección de nuestros líderes y lideresas, que sea un sistema de protección colectivo en primer lugar, rural en segundo lugar, con la variable territorial de por medio, y en tercer lugar que sea preventivo. Y eso lo tenemos que hacer de la mano de las comunidades. Aquí ha habido una gran cantidad de instrumentos de todo tipo, normativos y reglamentarios, expedidos por muchas instancias, por el Ministerio del Interior, por la Fiscalía, por la Defensoría del Pueblo. Nosotros expedimos una directiva el año pasado que la consultamos directamente con las comunidades, y yo creo que uno de los grandes reclamos de las comunidades étnicas aquí presentes, que nos honran además con su presencia en esta Procuraduría, yo he dicho que esta es la casa de las comunidades étnicas, así lo sentimos, la defensa de los grupos y las comunidades étnicas le da vida y razón de ser a esta Procuraduría. Tienen que jugar un rol protagónico en la elaboración no solo de la normatividad hacia adelante, sino de las políticas territoriales. Por eso hemos convocado en el día de hoy a todos los grupos y hemos llegado a una gran conclusión, que vamos a coordinar una mesa nacional de protección de líderes y lideresas, donde por supuesto tendremos las voces activas como protagonistas de las comunidades étnicas para tener una política que sea en esa dirección, y lo repito, que sea preventiva, que sea rural, que sea territorial, y que por supuesto deje atrás unos esquemas que han sido insuficientes, porque hay trabajo que se ha hecho, pero el trabajo en materia de la protección, en materia de la protección del derecho a la vida de nuestros líderes, sigue siendo insuficiente. Ahora sí, ustedes tienen la palabra. Yo les rogaría que si es posible, nos centráramos en las actividades que hemos hecho durante la mañana, porque tenemos a los representantes precisamente de las comunidades étnicas, al señor Balbuena, que es representante de la UNIC, y a Marino Córdoba, que es el representante de Afrodes y de las comunidades afrocolombianas. Luego, ustedes tienen la palabra. Gracias. Un segundo. Procurador, usted ha señalado que la política que ha emprendido el gobierno es un fracaso. Quisiera que de pronto me ahondara ya. El ministro dice que no, que hay una nueva etapa con esta nueva ley que se ha expedido hace tan solo una semana, que amplía, digamos, la cobertura de protección a la colectiva. Los gobernadores van a tener una responsabilidad que no tenían ya legalmente. Quisiera consultarle a ustedes qué le parece esa norma, si les parece que no es suficiente, y a los líderes si esa nueva norma ya la han socializado o digamos que eso es ajeno para ustedes. Yo pienso que la muerte de una sola persona, la muerte de un solo líder social, es de por sí el indicador de un fracaso del Estado. Eso es lo que no tenemos que permitir. Aquí no se trata de reducir esto a la mínima expresión, se trata de acabarlo. Se trata de no permitir el exterminio de los líderes y las lideresas sociales, y por eso yo hice esa afirmación, y sigo convencido de ella, y sigo convencido que todos los esfuerzos del Estado han sido insuficientes, y que aquí falta coordinación, aquí falta articulación. La pretensión, por ejemplo, de trabajar con las autoridades departamentales y municipales, lo venimos diciendo nosotros desde junio del año pasado en el marco de la directiva, y por eso nuestras acciones como procuradores de aquí en adelante van a ser en el orden territorial. Ustedes saben muy bien que si nosotros logramos, por ejemplo, actuar con eficacia en 6 departamentos del país, podemos reducir a lo mínimo este fenómeno o erradicarlo
si tenemos una acción en otros territorios departamentales. Luego, claro, aquí hay muy buenas intenciones, acá hay muy buenas normas, como todo lo que sucede en Colombia, tenemos excelentes normas, muchos propósitos, pero el cumplimiento de todas esas normas es lo que vamos a garantizar en esa mesa de protección. Pero yo quiero que sean además los líderes sociales los que opinen también sobre esto. Si les parece, le doy la palabra a Marino en primer lugar. Señor Procurador, muchas gracias por su liderazgo, por asumir esa voz de los líderes y lideresas que hoy se encuentran prácticamente arrinconados, solos, desprotegidos, frente a una situación grave que estamos viviendo hoy en el país, y es realmente los asesinatos y la persecución. Como lo vimos en el foro, los líderes nuestros que estuvieron representándonos ahí expresaron de que el decreto, para responder de manera concreta a la pregunta, que se acaba de reglamentar y poner en funcionamiento, no fue consultado con los grupos étnicos, lo cual indica que se sigue legislando en unos asuntos que afectan a nuestras comunidades, pero que no toma en cuenta esas comunidades, esas propuestas y esa realidad. Como el señor Procurador lo ha dicho, lo ha mencionado, hay una situación que es grave, grave los asesinatos, grave que después de la firma del acuerdo de paz de La Habana entre el gobierno y las FARC, los territorios del Pacífico sigan siendo campos de batalla, grave que las comunidades de esas regiones sigan siendo desplazadas, grave todo lo que está pasando ahí porque hay un silencio absoluto en el país y desde las instituciones del Estado. Y en ese sentido, yo voy a concluir con dos cosas. En este foro, señor Procurador, hay líderes que han expresado serias amenazas y temor de volver a sus territorios, porque van a ser asesinados. Y hay líderes también que han tenido que recurrir a los mecanismos legales, a la acción de tutela, y han ganado tutelas para que se les restablezcan sus derechos en términos de medidas de protección, y este es el momento en que no se les ha podido ajustar o retornar, reactivar ese esquema de seguridad. Eso es preocupante porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando desde la Unidad Nacional de Protección, desde los organismos que ayude. Está bien. ¿Ya lo tenemos de nuevo el audio? Perfecto. Entonces les decía que tiene la palabra el señor Balbuena, representante de la UNIC. Antes de la firma del acuerdo, la industria moderna del Cerrejón presenció la muerte de los niños. De igual manera, la minería ilícita para el gobierno va a producir más muerte de niños por los efectos del mercurio. Firmada la paz, de manera posterior, sigue creciendo la tala de árboles en la Amazonía y sigue la destrucción y producción de genocidio con el pueblo Nucac, y se pretende legalizar los territorios usurpados a los pueblos indígenas en la Orinoquía para los procesos agroindustriales. De allí que el asesinato selectivo, colectivo, desplazamiento y despojo continúa. Por lo tanto, la estética de la corrupción del gobierno de este y de los anteriores no ha mejorado. Para que cese la muerte y el asesinato colectivo y selectivo de líderes sociales, campesinos, indígenas, afros y populares, tiene que cambiar la estética de la corrupción. Y tenemos que recuperar la dignidad como seres humanos para vivir en paz. Es la invitación que le hacemos a los funcionarios públicos
es la invitación que le hacemos a la Unidad Nacional de Protección, que los pueblos étnicos no estamos pidiendo protección individual, que un chaleco no nos resuelve la vida, sino que la protección es de manera colectiva desde nuestros territorios. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes más preguntas? Sí, señor. Muchas Felipe. gracias. Muy buenas tardes, señor procurador. Discúlpeme y también le pido el permiso a los líderes, pero hay temas pues que están ahí ya súper calientes. Le pregunto por dos temas en concreto, señor procurador. Uno, la carta que usted le envía al presidente de la República en el tema del Galeón San José, las preocupaciones que usted tiene respecto a este tema. Y lo segundo, el organismo encargado de ofrecer verdad y justicia precisamente para las víctimas de ese conflicto, que es la JEP, se encuentra en este momento en una situación difícil. ¿Cuál es su posición respecto a esto? Ustedes saben que somos nosotros como Procuraduría General de la Nación quienes tenemos el deber de preservar el interés público y por supuesto defender el interés general. Nuestra gran preocupación es el blindaje jurídico de todo el proceso que se ha venido surtiendo en relación con el Galeón San José. Nosotros hemos manifestado nuestra inconformidad de alguna manera, para decirlo claramente, en relación con un proceso que se está dando en el marco de un proceso electoral también. Y por eso hemos querido resaltar el hecho de que uno de los elementos que es fundamental es que hay que respetar la ley de garantías, que como ustedes saben, de alguna manera inhabilita cualquier tipo de contratación del Estado en esta época. En segundo lugar, pensamos que tenemos que escuchar las voces de la comunidad internacional, particularmente del organismo global que está encargado de la preservación de ese tipo de patrimonio cultural, que es precisamente la UNESCO, y por eso creíamos conveniente que hubiera presencia, y teniendo en cuenta que, como lo ha manifestado el gobierno, que hay argumentos de carácter técnico y arqueológico lo suficientemente fuertes y potentes para defender un escenario internacional, que se acudiera a ese escenario internacional para defender ese conjunto de procedimientos que se han puesto en marcha, procedimientos además que tienen que ver con una figura jurídica que es la asociación público-privada, que como ustedes saben es una figura bastante novedosa, cuyos efectos jurídicos de alguna manera señalan una serie de riesgos jurídicos hacia el futuro que la Procuraduría General de la Nación quiere evitar. Nosotros estamos simplemente tratando de blindar desde el punto de vista jurídico al máximo ese proceso. Lo segundo, ¿para qué nació la Justicia Especial para la Paz? Y todos ustedes lo saben. La Justicia Especial para la Paz es no solo la columna vertebral del proceso de paz, sino la instancia que tiene la responsabilidad de investigar y juzgar quiénes fueron los perpetradores y los responsables de los delitos de lesa humanidad. Muchos de ellos precisamente que se surtieron en el marco o violando los derechos de las comunidades étnicas que hoy congregamos aquí en la Casa de la Procuraduría General de la Nación. Y por eso es tan importante que ojalá cese esa disputa entre unos y otros, eso que alguno de ustedes ya describió como una pelea de perros y gatos. Yo creo que tiene que llevar es necesariamente a que la JEP retome precisamente sus competencias, por supuesto que se investigue a quien tiene ese conjunto de responsabilidades, si aquí se cometieron ilegalidades y si aquí se violaron las normas. Para eso estamos las instituciones de control. Nosotros ya estamos iniciando una indagación preliminar en relación con las denuncias, pero lo que quiere ver el pueblo colombiano es actuando a la JEP como una organización que tiene que mostrar excelencia y resultados en la definición de quiénes fueron los colombianos sometidos a esa jurisdicción, que en el marco del conflicto armado fueron los autores, partícipes, materiales intelectuales de los peores delitos de lesa humanidad que ha conocido este país en las últimas décadas. Muy bien. Señor Procurador, sí, queremos saber de dónde se está financiando la Directiva 002 o de dónde se va a financiar toda la política pública de protección a líderes y lideresas étnicos. Sí, yo creo que esa es una gran pregunta, y yo lo mencionaba en las palabras inaugurales, porque aquí no solo tiene que haber voluntad política, aquí ha habido mucha voluntad política. Yo lo decía, si aquí hubo recursos para la guerra, tiene que haber recursos para la paz, y tiene que haber recursos para combatir la amenaza más grande que tiene el proceso de paz, que es la eliminación de los líderes sociales, que se repita el genocidio de la Unión Patriótica. Luego hay que disponer de recursos públicos para eso. Yo le confieso, nosotros hemos estado acudiendo a la cooperación internacional. Nosotros vamos a hacer 6 talleres de aquí en adelante
el próximo, al cual están todos ustedes invitados en la ciudad de Tumaco el próximo jueves, y hemos tenido respaldo de la comunidad internacional, pero es hora de tener una discusión en el país de cuánto nos va a costar el nuevo esquema de protección de nuestros líderes sociales, y por supuesto tiene que haber recursos del Estado y no únicamente de la cooperación internacional. Procurador, buenas tardes, Juan Fernando Barona de Noticias 1. Usted en su discurso también en este evento hablaba sobre los recursos del posconflicto que se tienen que llegar a las zonas más vulnerables. Con respecto a eso, le quiero preguntar acerca de los fondos del Fondo Colombia en Paz. ¿Cómo avanzan estas investigaciones articuladas con la Fiscalía y también con el Gobierno? ¿Y cuándo se van a conocer, digamos, estos resultados de las investigaciones de los recursos del Fondo Colombia en Paz? Sí, como ustedes saben, cuando hay implicaciones penales y responsabilidades penales, pues la Fiscalía siempre lleva el liderazgo de esas investigaciones. Realmente la mayoría del material probatorio tiene una dimensión en el campo penal. Nosotros hemos estado revisando la contratación, fijando las responsabilidades disciplinarias derivadas del ejercicio o bien de funcionarios públicos que cumpliendo funciones públicas han cometido irregularidades o de particulares que utilizaron fondos públicos. Por supuesto, con la Contraloría también estamos en el proceso de investigación de las tres dimensiones, la penal, la disciplinaria y la fiscal, y seguimos adelante, pero estamos por supuesto a la expectativa de la definición de las responsabilidades penales que, como ustedes saben, en este momento tienen la prioridad. Abrimos una indagación preliminar y vamos adelante en la investigación recogiendo las pruebas antes de tomar una decisión respecto de las implicaciones disciplinarias de lo que hemos encontrado. Buenos días, señor Procurador, y a los líderes. María Flores, de Verdad Abierta. Mi pregunta es: esta semana en la audiencia judicial la Fiscalía pidió solicitud de medida intramural para Sara Quiñones y Tuliamaris Valencia, que son líderes de Tumaco hoy detenidas. La Procuraduría o el Procurador en esa audiencia, digamos, soportó esta medida. Quería preguntarle cuál es la posición de la entidad frente a estas capturas masivas de líderes sociales en el sur del país. Yo lo que pienso es que aquí tenemos que actuar en una sola dirección, y lo que ha habido son acciones desvertebradas de muchos órganos del Estado. Y cuando hay acciones desvertebradas de diferentes órganos del Estado, hay grandes ineficiencias. Nosotros tenemos que cerrar, por ejemplo, ese tema de la impunidad frente al asesinato de los líderes sociales. Y por eso no solo tenemos que hacer prevención, la Procuraduría tiene una función distinta de la Fiscalía y es la prevención. Lo que estamos haciendo en el día de hoy es ejercicio de la pura función preventiva, pero tenemos también responsabilidades en el campo penal y lo estamos haciendo. Hemos designado 106 agentes en los procesos penales donde precisamente hay imputaciones contra funcionarios públicos o particulares que han sido de alguna manera perpetradores, autores materiales o intelectuales de los líderes sociales. Y ha habido mucho en relación con los autores materiales, pero muy poco con los autores intelectuales. De ahí la importancia del estudio que he anunciado en el día de hoy, que haremos público en las próximas horas prácticamente, que tiene que ver con la sistematicidad que queremos nosotros como Procuraduría, que en el caso de los defensores de los derechos territoriales se ha venido presentando en el caso de los asesinatos de los líderes de tierras. Caso crítico, el caso de Temístocles Machado en Buenaventura, donde estuvimos al día siguiente del entierro de un líder que es un líder de tierras que llevaba décadas en la defensa de los derechos territoriales de los habitantes de Buenaventura. Hoy mencionaba que precisamente uno de los programas bandera de nuestra Procuraduría Delegada de Tierras va a llevar el nombre de don Temis como reconocimiento a toda su lucha en esa materia. Es evidente que los actores armados tienen como único propósito combatir cualquier tipo de acción de defensa de los derechos territoriales en esa materia. Yo tal vez le daría la palabra aquí a Marino por si quiere decir algo en ese tema. La pregunta. Nosotros desde el movimiento étnico nos sentimos tristes por la, digamos, detención de algunos de nuestros líderes, miembros de nuestras comunidades,
porque lo que se demuestra con esto, sin unas evidencias ciertas o claras, es que no solamente hay una persecución, asesinato de los grupos armados hacia nosotros, sino que por el otro lado hay una posición de la justicia de detener por simple sospecha a líderes sociales y asociarlos con actores armados. Por eso le hemos apostado con todo al proceso de paz, porque es la única forma de que cuando ya se termine la guerra en este país con los actores armados, la protesta social no es criminalizada o no será criminalizada. Y eso nos parece que en este momento es grave, porque nos persiguen los actores armados y nos persigue la justicia. ¿A dónde vamos a llegar entonces? Es la gran pregunta que nos hacemos hoy. Seguro estos líderes y lideresas que han sido detenidas estos días, ustedes van a ser testigos que muy pronto las van a liberar y luego la justicia va a decir que no encontró mérito, delitos para poderlos judicializar, que eso es lo que pasa, lo más común en Colombia es eso. Por eso hacemos un llamado como líderes étnicos sociales, también al Estado, a las instituciones del Estado, a la Fiscalía, que no nos incriminen en delitos que están contemplados como hechos al cual tenemos derechos nosotros en la Constitución política. Es el libre derecho de movilización, de la protesta social, de reclamar derecho, de exigir la vida. No nos pueden seguir incriminando por esos delitos. Ese es lo que nosotros hacemos, defender la vida, defender el medio ambiente, defender el derecho a vivir en un territorio, en unas comunidades, a beber agua sana, limpia, que no esté llena de mercurio, contaminada, y por eso nos incriminan. Esas detenciones de esos líderes sociales, ustedes van a ser testigos próximamente de que no van a ser judicializados porque no hay delitos por el cual se les pueda acusar. Bueno, una última pregunta. Sí, señor. Señor procurador, un poco volviendo al tema de los esquemas de seguridad. Usted en alguna oportunidad nos había hablado de cómo funcionarían de manera colectiva, pero si nos puede explicar nuevamente, por favor, cómo va a ser eso, y porque de alguna manera estábamos precisando ahorita cuánto le va a costar al Estado financiarlos. Entiendo que no está el dato exacto de cuánto sería, pero sí también le quiero preguntar si existe un balance de cuántos líderes sociales en este momento, si ustedes lo conocen, han manifestado riesgos o amenazas en contra y que ameritarían tener estos esquemas y cómo funcionarían. Sí, fíjense ustedes cómo dentro de la concepción tradicional de los sistemas de protección, lo que se ideó, y lo acaba de decir aquí el director de la Unidad Nacional de Protección, era un esquema más de protección de líderes sindicales a nivel urbano. Y por eso yo digo, el cambio de paradigma es salir de un liderazgo del Estado como tal y de toda la sociedad. Lo que hemos hecho aquí en el día de hoy, yo lo repetí, es un mea culpa colectivo. Aquí hay responsabilidad de todo el Estado y de toda la sociedad, no únicamente del gobierno. ¿Por qué? Porque simplemente adoptamos un conjunto de determinaciones para un tipo de amenazas que son amenazas que no digo que estén rebasados, pero que se han venido transformando por la acción del crimen organizado, sobre todo a nivel rural. Entonces los esquemas de protección urbano no sirven a nivel rural, los esquemas de protección individual que están ya mandados a recoger no sirven a nivel colectivo, y los esquemas reactivos tampoco sirven en materia de prevención. Por eso esas tres líneas de cambio fuerte de lo que deben ser los sistemas de protección es el camino a seguir. Presupuestos, yo creo que aquí lo que hay que hacer es en primer lugar cambiar el chip de cuál es la forma como vamos a proteger a los líderes, y en segundo lugar conversarlo y concertarlo con las comunidades. Ellos saben mejor que nadie cuál es la forma de protegerlos. Y cuando se habla acá de la necesidad de fortalecer la Guardia Indígena, la Guardia Campesina, la Guardia Cimarrona, y yo le pongo el tema, respetando el Estado de Derecho, por supuesto, porque aquí no se trata de crear estructuras al margen del mandato constitucional, y hay forma de hacerlo. Cuando yo estuve en el gobierno avanzamos en una dirección muy clara en ese sentido. Entonces yo pienso que al margen de lo que ya he dicho, de la manifestación de voluntad política que se traduce en unos recursos para crear
unos esquemas de protección que sean consistentes con la magnitud de las amenazas. Al margen de todo eso, yo creo que es la participación de las comunidades la que va a determinar cuáles son los caminos a seguir. Y como decía Marino, eso no se ha dado en el caso de muchas normas que se han expedido. Yo lo digo con todo el respeto. Cuando nosotros iniciamos todo el proceso de la directiva, yo le dije a los procuradores delegados y a las personas que estuvieron involucradas en la redacción de esa directiva, eso hay que hacerlo de la mano con las comunidades. No tiene sentido incurrir en el error original desde arriba, desde la cúpula del Estado, desde Bogotá, con todos los prejuicios que se tienen de montar un programa de protección colectiva. El ministro Rivera lo acaba de decir en el foro. El desafío de este gobierno, ojalá, es que avancen en esos esquemas de protección territorial y colectiva antes de que termine el gobierno. Y yo quiero comprometerme hoy también a que una vez si nosotros desde la Mesa Nacional de Protección de Líderes y Lideresas llegamos a tener por lo menos una serie de principios acordados con las comunidades, vamos a entregarles aquí, no digo que antes de la primera vuelta, pero sí entre la primera y la segunda vuelta a quienes van a participar en esa justa que sería si hay segunda vuelta el 17 de junio y comprometer a esos dos candidatos presidenciales a respetar lo que nosotros hemos acordado con las comunidades, como participar después en el empalme de gobierno. Yo creo que uno de los temas fundamentales del nuevo gobierno es poner en marcha una política pública que de nuevo tiene que salir de las comunidades y no de la soledad del poder en la cúpula de las instituciones en Bogotá. Procurador. Precisamente con los líderes sociales en el Catatumbo se intentó asesinar a un miembro de Ascancat. La Guardia Campesina fue la que ayudó a proteger a este campesino que duró toda la noche corriendo por entre la montaña para salvar su vida. ¿Usted se compromete con las comunidades indígenas, con las comunidades afro y campesinas a sacar adelante estos tipos de espacios de autoprotección? Mire, yo me comprometo a todo lo que sea diálogo social. Yo creo que el elemento fundamental de este país para el diseño de cualquier política de aquí en adelante, y eso es un mensaje al nuevo gobierno que se va a posicionar el 7 de agosto, tiene que ver con el diálogo social. Aquí va a haber mucha protesta social en este país en los próximos meses, y si uno tiene la capacidad de crear ese conducto de diálogo, simplemente, como se dice normalmente, vamos a estar dándonos contra las paredes. Y por eso es tan importante que se den ese tipo de espacios, y haya concertación, y haya conciliación en relación con las posiciones. Aquí lo único que no es aceptable de nuevo es imponer una serie de normas que no van a tener ninguna aplicación en la práctica. Nosotros desde hace rato venimos insistiendo en los temas de la autoprotección. Por supuesto, eso no es, ni yo puedo señalar desde este momento unilateralmente cómo es que lo vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer. Sí le puedo decir cómo lo vamos a hacer, y es por la vía del diálogo y la concertación con las comunidades étnicas. No sé si alguno de ustedes quisiera decir señor algo procurador, al respecto, una doctor Balboni. pregunta para Armando. Armando, quisiera preguntarte, tú hablaste sobre un mecanismo de seguimiento a todo el sistema de protección a líderes. Quisiera que nos hablara sobre la relevancia o la importancia de este mecanismo de seguimiento. Cada 4 años hay un sistema electoral que se pelea con el uso, el goce y el disfrute de 50 billones de pesos del presupuesto nacional. Y dentro de ello, los procesos agroindustriales, mineros, de hidrocarburos, la única protección que podemos hacer es darla nosotros mismos. Por eso insistimos ante el gobierno nacional y coincidimos con el Procurador General de que hay que estimular de una manera más acertada la coordinación entre la Procuraduría, la Guardia Cimarrona, la Guardia Campesina, la Guardia Ambiental y la Guardia Indígena, la protección colectiva de los territorios. La discusión nuestra es, el gobierno no solamente debe emitir decretos, sino garantizar los recursos necesarios para la autoprotección colectiva de los territorios y garantizar así la vida de los dirigentes para que no se cometan los delitos de genocidio o etnocidio que se está cometiendo en el momento actual. Bueno, muchísimas gracias.